¿Alguien me... ¿Cómo es que comparto pantalla? Ah, ya. ¿Ven algo? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Ok, listo. Muy buenas noches para todos. Vamos a hablar de los tumores esofágicos y la unión gastroesofágica. Estos tumores son muy peculiares porque realmente son pocos los tumores de esta zona, pero hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta porque el esófago, a diferencia del resto del tránsito gastrointestinal, acuérdense que el tránsito gastrointestinal inicia en la boca y termina en el ano, hay una zona de transición y hay una zona común. La gran zona de transición, a diferencia de del estómago, el intestino delgado, todo lo que es el duodeno, yeyuno, ilion, colon, hasta el recto, porque el recto también tiene una zona de transición, es muy común. Y el esófago, a diferencia de las que acabo de nombrar sus compañeros, tiene una peculiaridad, que es que no está recubierta por serosa. Al no estar recubierta por serosa, eso tiene una predisposición especial para ciertos tumores que se puedan diseminar linfáticamente. Pueden recordar la anatomía, pues del esófago inicia de donde termina el cricofaríngeo y posteriormente inicia el esófago, que es en esta zona donde se empiezan las contracciones involuntarias del esófago. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos el bolo alimenticio posterior en las fases de la masticación. En una de ellas, cuando enviamos el bolo hacia atrás, impulsado por la lengua, va posteriormente a llegar al cricofaringeo. El cricofaringeo se va a abrir. Acuérdense que el cricofaringeo tiene unas funciones de un esfínter, pero que no podemos controlar. Se abre el cricofaringeo y a partir de ahí empieza el esófago. Va hasta la unión la unión esófago-gástrica, que tiene este es el diafragma, ahí pueden ver prácticamente el diafragma y ven la zona transicional. Le saco el puntero. Anterior. Puntero. Okay. En esta zona, donde se une el diafragma y entra el esófago a través del hiato, hay un cambio de epitelio en el cual pasa a ser un epitelio estratificado, no queratinizado, y pasa a ser un epitelio glandular. Esta zona acá se conoce como la línea Z, que es donde hay ese cambio. Se encuentra por debajo del diafragma, por eso el esófago tiene tres grandes partes en la anatomía: el esófago cervical, que está ubicado hacia la izquierda, posteriormente viene el esófago torácico, que discurre lateral a los cuerpos vertebrales y se lateraliza hacia la derecha, y en la unión, en la entrada del hiato, se centraliza e ingresa a la parte abdominal lateral a los cuerpos vertebrales hacia la izquierda. Entonces, es en esta zona, por eso el esófago tiene un componente intraabdominal y su gran parte está torácica y la otra parte cervical. Eso es como para recordar un poco la anatomía, que ustedes ya la reconocen muy bien, y deben de acordarse que el esófago tiene unas fibras longitudinales y horizontales, que son estas que están viendo acá. Estas son las fibras circulares, son las más internas, y están las fibras musculares. Pero el esófago no tiene serosa, esa es la gran diferencia. Entonces, esto estamos viendo acá, un corte del esófago en el cual está la parte muscular, la parte circular, el músculo circular interno, y posteriormente viene el plejo submucoso y después viene la mucosa. Si se dan cuenta, no tiene serosa,
a diferencia del estómago, que sí tiene serosa, que es igual que en el intestino delgado. Como ya les mencioné antes, la diseminación linfática es más agresiva en los tumores del esófago por este componente. Los tumores van creciendo desde la mucosa o dependiendo de donde se estén formando y van invadiendo poco a poco hasta llegar a la mucosa y en la cual la serosa, perdón, es un gran componente contenedor y romper esta barrera no es fácil. ¿Qué pasa con el esófago? Pues que en el esófago esa barrera no está y por eso los tumores se pueden comportar un poco más agresivos, siendo metastásicos y diseminación linfática. Frente a la epidemiología, es más común, vamos a encontrar que los tumores del esófago y el estómago son los tumores malignos más prevalentes globalmente. Ellos están ubicados casi sobre la cuarta presentación. A nivel del esófago está en la cuarta presentación y el gástrico en Colombia está en la tercera cuarta. Es un componente muy alto, una presentación muy frecuente. Los tumores de la unión gastroesofágica hay que evaluarlos muy bien desde el punto de vista si es un tumor de esófago o es un tumor gástrico que ascendió. Es muy importante poderlo reestadificar y reclasificar. Se presenta usualmente son 500 años. Los tumores que comprometen la unión son estos. Ha aumentado la discusión frente a ¿son tumores de la unión estrictamente o son tumores que como les mencioné antes, que son gástricos que ascienden o son tumores esofágicos que descienden? Entonces, para poderlo diferenciar, vamos a tener en cuenta la parte de la historia como la vamos a empezar a ver ahorita. Frente a la epidemiología, hay dos tipos de tumores que se pueden presentar en el esófago y en la unión. ¿Cuáles? Usualmente son los dos más comunes, que es el adenocarcinoma, que representa el 90%, y el carcinoma y el tumor, un carcinoma escamocelular representa el otro 10% más o menos. Hay unas predisposiciones genéticas, ambientales, que pueden aumentar los riesgos de presentar un cáncer. Frente a los tumores de la unión gastroesofágica, el más común, lo que principalmente se conoce como es un esófago de Barrett, que es un cambio, una metaplasia con displasia intestinal, en el cual hay un cambio del epitelio y se presenta por reflujo gastroesofágico. Es el contenido gástrico que asciende a través del hiato y va lesionando y lastimando esa mucosa del esófago, y por procesos de metaplasia y que posteriormente terminan en displasia. Acuerden que la metaplasia puede ser reversible, la displasia no. Hay un cambio transicional de estas células porque las células del esófago es un epitelio que no resiste el contenido gástrico. Al no resistir el pH gástrico, pues va a haber un cambio y una mutación, una displasia a través de su núcleo y posiblemente pues hay una alteración de los genomas y se va a presentar lo que es un tumor de ahí. Los tumores de Sidwell, como vamos a ver ahorita, es esta clasificación que están viendo acá, tipo 1, 2, 3. Tipo 1, que es de la unión hacia arriba, más o menos 5 centímetros. Tipo 2, que es entre 1 centímetro desde la unión, más o menos, hasta menos 2 centímetros por debajo de la unión. Y el tipo 3, que es por debajo 5 centímetros. ¿Cómo sería la presentación clínica de estos pacientes? Entonces, son pacientes que han presentado episodios crónicos de reflujo, empiezan a presentar disfagia para sólidos. Entonces, ellos usualmente sienten que se atragantan con alguna facilidad. Entonces ya no pueden bajar el agua, dicen que las pataconas o la carne ya no lo pueden y empiezan a consumir más que todo licuados, comidas muy blandas y espesas. Posteriormente van a presentar pérdida de peso concomitante, un síndrome anémico, porque los pacientes sangran microscópicamente, pero van sangrando hasta que llega un punto en el que puede, dependiendo del tumor y su localización, puede tener una hemorragia gastrointestinal alta y asimismo se empiezan a ver ya las manifestaciones más tardías.
Una de las manifestaciones tempranas que ustedes deben empezar a sospechar en estos pacientes es la parte de la deglución, la parte de cómo está comiendo, deglute fácil, tiene odinofagia, tiene disfagia, tiene halitosis, los reflujos en la noche, dolor retroesternal, sensación de atragantamiento a pesar de no estar comiendo. Entonces son pacientes que sienten que algo está atravesado en el esófago y que no les permite tener la sensación de normalidad. Entonces esa es la sensación de atragantamiento, que es lo que pueden empezar a ver en estos pacientes. Prácticamente lo que les estaba hablando, pueden haber episodios de neumonía broncoaspirativa en la cual es durante los episodios de noche empiezan a presentar por tantos episodios de reflujo, porque el esófago se empieza a hacer ella empieza a dilatarse, digamos. Si se presenta el tumor a 20 centímetros de la unión de la arcada dental, es un esófago medio. Entonces la comida pasa, va dejando algún daño, se va estenosando, se va cerrando el esófago y el esófago se va dilatando. Entonces son pacientes que pueden comer, ellos creen que comen, ratico están vomitando. Dependiendo del tamaño y la dilatación del esófago, pueden empezarse a presentar episodios de neumonía por broncoaspiración continua. Factores de riesgo, entonces, factores de riesgo para la unión son el esófago de Barrett y cuando se habla de segmento largo más de 3 centímetros, una lesión larga que puede los 3 centímetros. Factores de obesidad, dieta, la misma obesidad se hace que presente un riesgo de reflujo gastroesofágico por aumento de la presión intraabdominal, en el cual yo, al aumentar el contenido intraabdominal a través del abdomen, por aumento de la presión, voy a empezar a dilatar esta zona de acá. Entonces yo voy dilatando esto que está acá porque es una debilidad, porque es donde el diafragma se une con la serosa aquí del estómago, que está hacia el hiato, que se conoce como el ángulo de His, y posteriormente esta presión que viene de acá va a aumentar tanto acá que me empieza a dilatar esto acá. Entonces la obesidad es uno de los principales factores para el esófago de Barrett. El fumar, está confirmado que el cigarrillo hace las alteraciones a nivel del epitelio del esófago y va a producir los tumores que son casi siempre el cigarrillo se asocia más que todo a un tumor escamocelular y no un adenocarcinoma. Otros factores son los factores dietéticos y nutricionales. Esta foto es muy bonita. Esta foto muestra cómo en los hospitales antiguamente las enfermeras ofrecían a los pacientes cigarrillos para que su estancia hospitalaria fuera un poco más placentera. Es parte de la medicina, de la historia en la cual, pues, antes de conocerse en los estudios a futuro, las complicaciones y las consecuencias que traería el consumo de nicotina y todos sus derivados, era muy común poder ver venta de cigarrillos en los hospitales. Era muy común ver a los médicos fumar. Era muy común que todo el mundo fumaran en las clínicas. A pesar de todo, el día de hoy se ha logrado disminuir eso. El esófago de Barrett, entonces, como le estaba mencionando, hay un cambio en el epitelio, hay un esófago normal que no resiste el contenido gástrico. Al no resistir el contenido gástrico, va haciendo que estas células de acá, normales esofágicas, vayan presentando una metaplasia y vayan cambiando su epitelio estratificado, no queratinizado, por un epitelio glandular. Y esto es lo que habla de los 3 centímetros de la longitud de la lesión del Barrett. Es esta prácticamente la misma que estamos viendo, esta lesión que puede ascender acá. Eso es un esófago de Barrett. Entonces, si se dan cuenta que hay un epitelio, un esófago normal, no estratificado, y acá empezamos a ver un cambio, una metaplasia, en la cual hay una presencia de un epitelio glandular. ¿Qué
pasa con la metaplasia? Que puede ser reversible. Yo puedo dar un tratamiento farmacológico, disminuir este proceso inflamatorio acá, y este epitelio vuelve a ser plano estratificado no queratinizado. Por ende, pero si ya se presenta displasia, si ya hay una displasia, no hay nada que hacer, ese epitelio no va a revertir y prácticamente es una lesión premaligna para pensar en adenopatía, en una patología oncológica. Frente a las mutuaciones, otra de los factores de las etiologías, a pesar de los factores de riesgo, son las mutaciones en los protón con gen, usualmente se presentan en el brazo corto del cromosoma 3, 14 y el del 11 y en el 12, y por ende también la alteración de la mutación en el P53. Algunos tumores in situ pueden estar asociados a cambios pequeños in situ, pues que están localizados, que no han atravesado la lámina propia, y usualmente pueden ser lesiones secundarias a la alteración del P53. Tenemos dos subtipos, como lo estábamos hablando. Perdón, esto va para acá. Tenemos dos subtipos. Bueno, frente a la clasificación de Seward, es lo que ya les mencioné antes, frente a la ubicación de los tumores de la unión gastroesofágica. Si el tumor no está en esta zona, pues es un tumor esofágico, dependiendo de esofágico cervical o torácico, porque nunca podrá ser intraabdominal, porque pues ya hace parte de la clasificación de Seward y es otro componente completamente diferente. Los dos subtipos principales son el adenocarcinoma y el escamocelular. El adenocarcinoma representa casi el 98% de la frecuencia de estos tipos. El escamocelular representa el restante. Estos valores se los estoy dando más que todo para tumores de la unión gastroesofágica. Para los tumores del esófago, que no son parte de la unión, representa más o menos el 85 al 90% para un adenocarcinoma y un 10 a un 15% para un escamocelular. Los diagnósticos, ¿cómo podemos empezar a evaluar los diagnósticos? Pues toca evaluar la motilidad gastrointestinal, porque el esófago tiene 3 fases, 3 ondas peristálticas, entonces toca empezar a evaluar el tránsito gastrointestinal. Usualmente lo primero que uno hace es, ¿tiene disfagia? Una endoscopia. Y después, dependiendo del tipo de lesión que encuentre en la endoscopia, empieza uno a hacer estudios complementarios, ya sea para pensando en una calasia o pensando, descartando un anillo de Senker o un divertículo de Senker, un anillo fibrótico, dependiendo de lo que uno identifique en la endoscopia, así mismo iría el tratamiento. Entonces, lo primero que uno hace es la clínica. Pensar que el paciente puede tener alguna lesión o algo que esté haciendo compresión a nivel del esófago y que requiera una endoscopia. Entonces, lo primero es una buena historia clínica, unas pruebas de laboratorios e imágenes diagnósticos. La historia clínica, hablar con el paciente, charlar, preguntar antecedentes, revisión por sistemas, a qué hace, a qué se dedica, fuma, no toma. Y unas pruebas de laboratorio, ver si está anémico, qué tipo de anemia tiene, qué grado de desnutrición tiene, cómo está su albúmina, sus proteínas totales, y posteriormente vienen las imágenes diagnósticas o ayudas diagnósticas también. Entonces, entre ellas estamos hablando que es la esofagogastroduodenoscopia, que es la más común. Ustedes ya pasaron por el servicio de medicina interna, saben lo que es esto, es introducir una cámara a través de la boca y vamos a evaluar todo el tránsito gastrointestinal superior. La foto de la derecha es una foto de un esófago de Barrett de más de 3 centímetros. Pueden ver el cambio de color de la mucosa rosadita por un salmón rojo intenso. Ahí ese es un esófago de Barrett, que es una lesión premaligna, porque posteriormente viene una displasia y de la displasia vienen los tumores. Entonces lo primero que hace uno es tomar una endoscopia. Después de esto es muy útil las ayudas complementarias. El TAC de abdomen no me sirve, el TAC de tórax no me sirve es un TAC tóraco-abdominal que yo puedo hablar por completo el esófago, no simplemente el tórax ni el abdomen, ni todos los dos. Entonces, la imagen de la izquierda muestra un corte de una tomografía en el cual pueden ver
que la aorta está radiointensa, que es la blanquita, y hacia la parte sobre los cuerpos vertebrales vemos una densidad heterogénea en la cual vemos una masa que es un poco más grisácea, a diferencia de las demás estructuras, que es esta, que es este de acá. Otra imagen, esta es una de una tomografía. Las otras imágenes que nos pueden ayudar es una tomografía por emisión de positrones, que es un PET scan, en el cual pues me va a identificar si hay otros sitios de metástasis o no, y acá pueden ver claramente cómo hay una lesión tumoral hacia el nivel del esófago distal, cerca ya de la unión, y este sería un CIWAR 1, aparentemente porque está por arriba de la unión. Otra es la ultrasonografía endoscópica. La ultrasonografía endoscópica es introducir un ecógrafo a través de la boca hasta llegar al esófago y empezar a evaluar las paredes del esófago. Entonces, este sería el esófago, estas serían las capas del esófago, y asimismo poder evaluar el compromiso de las ecocapas. Hay ecocapa 1, 2, 3, 4, la 1 que representa la mucosa, la 2 que representa la muscular de la mucosa, la 3 que representa la lámina propia junto con la primera capa circular, y ahí mismo entonces vamos dependiendo de evaluar de eso la profundidad, que nos sirve mucho para la estadificación del TNM, en la cual podemos evaluar la profundidad e invasión del tumor. Evaluaciones complementarias como el PET scan y la ultrasonografía endoscópica. Según el American Journal de Cancerología, las clasificaciones pueden ser clínica, patológica y posneoadyuvancia. ¿Clínica qué es? Entonces está el CTNM. ¿Qué es clínica? Pues que yo tomo un TAC, tomo una endoscopia y voy a evaluar el compromiso de la T, que no invade la muscular longitudinal, sino que se queda allá. Entonces sería un T3. Que invade la longitudinal, T4. Eso es clínico. Patológico, ¿qué es? Yo resequé el esófago y lo envié al patólogo, por ende él me va a reportar un PTNM. Y la otra, la Y, la que lleva la YP, es post-neoadyuvancia. La neoadyuvancia, ¿qué es? Es dar un tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía oncológica a la cual te va a someter al paciente. Entonces, para yo poder evaluar esto, necesito imágenes diagnósticas que me evalúen la diseminación linfática, si tiene metástasis a distancia o no, y el compromiso de invasión tumoral, ya sea a través de un TAC o resecando el tumor o reestadificándolo después de una neoadyuvancia. Entonces, si el paciente va a recibir neoadyuvancia, entonces un ejemplo, estaba en un T2 N1M0. Recibió una adyuvancia, entonces el paciente ahora quedó un T2 N0M0. Logré quitarle la metástasis ganglionar. Esa es la reestadificación. Y dependiendo del estadio, así mismo serán los grados de supervivencia y la tasa de mortalidad. El TNM para estas imágenes las pueden encontrar en la... Inscríbanse, es completamente gratuito, se pueden inscribir a la NCCN, que es al Centro Nacional de Cáncer y Oncología a nivel mundial. Es completamente gratis, ustedes ingresan ahí, se inscriben y pueden descargar todas las guías que son gratuitas, las guías del cáncer de manejo, las guías son guías clínicas y son gratuitas. Simplemente se inscriben, obviamente por componentes de estudiantes, dan sus datos de universidad y se afilian fácilmente, no requieren y son completamente gratuitas. Esas son las vías del TNM que se maneja, y porque el TNM va cambiando de los años. Entonces no es lo mismo hablar de un TNM del 2002 a un TNM del 2019, que es el más actual para la parte de los tumores de esófago y de la unión gastroesofágica. Y este es el TNM para el adenocarcinoma. Yo ni me lo sé. ¿Es pertinente saberlo? Bueno, si nos estamos dedicando a oncología, sí es importante saberlo si somos cirujanos oncólogos. Pero ¿qué me interesa? Que ustedes
sepan que si existe un TNM, qué me evalúa el TNM, para qué yo necesito sacar un TNM y cómo lo debo sacar. Eso sí me interesa mucho que más que lo sepan. Entonces, el T es evaluar la penetrancia de los tejidos a nivel del órgano y la invasión. Entonces, si está confinada a la mucosa, a la muscular de la mucosa, a la serosa o a la serosa, pues, dependiendo si es de la unión a nivel gástrico. Si no, el de los otros es ¿qué es la muscular? El N, ¿qué es? Es la invasión ganglionar. Entonces, si es local, torácica o cervical a distancia o abdominal, dependiendo de su invasión. Así me va el N0, N1, N2 o N3. Y las M que son metástasis a distancia, entonces metástasis al estómago, al hígado, metástasis al pulmón, metástasis a hueso, metástasis cerebral, y esas serían las metástasis. Las recomendaciones. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones? Pues corregir los hábitos nutricionales, corregir los hábitos ambientales, físicos, pero frente a los tumores, ¿qué aconseja la NCCN? Pues que los tumores SWIGWAR3 deben ser tratados como tumores gástricos. ¿Por qué es una recomendación? Porque los tumores de la unión grado 3, como se pueden dar, como les expliqué al comienzo, son por debajo de la unión 5 centímetros más o menos. Asimismo, entonces se debe tratar como un tumor gástrico y debe ir de vaciamiento linfático dependiendo de su estadificación. Tumores de menos de 2 centímetros, si son adenocarcinomas del esófago, se manejan estrictamente con resección local a nivel del esófago. Pero si miden más de 2 centímetros, se manejan como un tumor gástrico. Son otros de los tipos de recomendación. Para el TN1 y el T1 y el T2 y el NX, su supervivencia está alrededor del 93% y su recepción R0, creo que ustedes ya saben que es un R0, o me equivoco. ¿Alguien sabe qué es un R0? Para explicarlo o continuar. ¿Quién me responde, por favor? No, la verdad no sé qué es un R0. Bueno, entonces las recepciones oncológicas es cuando yo envío una patología y al patólogo, el patólogo me reporta un R0, R1 o R2. R0, ¿qué es? Que no hay restos de tumor macroscópico ni microscópico en la muestra enviada. Un R1 quiere decir que no hay tumor macroscópico, pero sí hay tumor microscópico. Y un R2 quiere decir que hay evidencia de tumor presente en la patología en los bordes de sección. Quiero que me entiendan. En los bordes de sección. ¿Qué es un borde de sección? Yo tengo un tumor confinado en el esófago medio, un ejemplo. Entonces el paciente va a hacer una esofaguectomía distal, una esofaguectomía. Entonces yo secciono por debajo del cricofaringeo y secciono por debajo del tumor y esas secciones deben ir libres de tumor. Respecto a eso estamos evaluando las recepciones si es R0, R1, R2. Bueno, entonces ya un poco explicado eso, entonces usualmente cuando los pacientes están en estadios tempranos, un tumor, un T1, un T2, independiente de la X, a un máximo un T3 N0, no, su supervivencia va a más del 93% cuando yo logro hacerlo una cirugía de R0. Las quimioterapias son de gran ayuda, aumentan, pero pueden aumentar la mortalidad dado la descompensación metabólica de los pacientes. Definitivamente para el tumor escamocelular, ellos responden muy bien a la parte de la radiación. A diferencia de los tumores del adenocarcinoma, ellos no responden muy bien a la parte de la de radioterapia. Hay un estudio MAGIC, el estudio MAGIC, léanselo, de los que estén interesados en tumores del esófago y la unión gastroesofágica. Estos, como ustedes entendieron desde el comienzo, la diseminación linfática de los tumores del esófago es mayor frente a los tumores gástricos. Estos pacientes deben de recibir quimioterapia preoperatoria, es lo que se conoce como adyuvancia o neoadyuvancia, en los cuales lograron identificar que los pacientes a los cuales se les daba
una quimioterapia preoperatoria para los tumores de T3 y T4 en adelante, la supervivencia a 5 años con quimioterapia aumentaba a un 36% frente a los que solo se operaban, que su supervivencia solo era del 26% a 5 años. Entonces, yo recibir quimioterapia antes de operarme, quitarme el tumor, me va a aumentar las posibilidades de vida hasta un 36% frente a los que simplemente se operan, que van a ser sobre un 23%. Por eso me gustan muchos estudios, se los traigo allá como a que lo tengan en cuenta. Quimio-radioterapia versus solo quimioterapia, pues no hay mayor cambios frente a los pacientes que se recibieron quimio y radioterapia, no cambian sus tasas de mortalidad, pero dependiendo del tipo histológico, los adenocarcinomas sí, efectivamente se sabe que los escamos celulares efectivamente se sabe que la radioterapia funciona perfectamente, y los pacientes que se les hicieron solo quimioterapia en el estudio MAGIC, solo tuvieron el 70% frente al estudio en el CROX, que tuvieron casi más del 90%. Entonces, lo que está hablando es que la quimio y radioterapia combinada puede aumentar un poco más la tasa de supervivencia frente al estudio de MAGIC, como yo lo mencioné. Frente a los manejos quirúrgicos, qué pena con ustedes, perdón. Pues la finalidad de todo paciente con cáncer es poder quitar la enfermedad. Y la única manera de quitar la enfermedad es resecar el tumor, quitarlo, operarlo. Para eso, pues debemos de tener en cuenta los periodos de neoadyuvancia disminuyen y aumentan la tasa de supervivencia considerablemente dependiendo de la ubicación del tumor. Y pues el manejo quirúrgico es independiente de su clasificación. Siempre debemos darle un margen de resección de 5 centímetros para ello, y pues la linfadenectomía adecuada, pues sí, se debe, todo paciente con tumor de esófago debe hacer una linfadenectomía, entonces se les debe resecar todos los ganglios mediastinales y cervicales si los tiene, un vaciamiento ganglionar para disminuir las tasas de recidiva o recaídas tumorales. Hay unos tumores, los tumores TIS, que son tumores in situ, o un tumor T1, dependiendo de la profundidad de la mucosa, se pueden hacer terapias o mucosectomías. ¿Qué son las mucosectomías? Pues es entrar con el endoscopio, identificar dónde está el tumor, que se logró identificar a tiempo, y hacer una resección de la mucosa, y prácticamente con eso queda curado el paciente, porque su invasión linfática es nula, porque no alcanzó a pasar más de la mucosa. Frente a los tumores de la unión gastroesofágica, SIWAR 1 es una esofagectomía. El SIWAR 3 está en este orden porque va a una gastrectomía total y o subtotal de neoadyuvancia. Y las SIWAR tipo 2 pueden requerir ambas opciones, ya sea adyuvancia solamente, neoadyuvancia o manejo quirúrgico. Por eso el SIWAR 2 es de gran importancia poderlo estadificar muy bien, porque entre el SIWAR 1 y SIWAR 3 no hay discrepancia alguna. El SIWAR 1 simplemente le quitamos el esófago y ya, y no le hacemos nada al estómago. Al SIWAR 3 le quitamos el estómago de una porque no hay nada más que hacer, igual que el esófago, y con márgenes. El problema está en el SIWAR 2, que es el gran debate de qué hacer o qué no hacer. Entonces, por eso ambas opciones pueden ser válidas, tanto para el 1 como para el 3. En el 2 pueden ser ambas. Frente al manejo posoperatorio, entonces a ese paciente se le operó, se le resecó el tumor, previamente se le corrigieron todos sus factores de riesgo, la parte nutricional, ambiental, física, emocional, y el paciente logró salir adelante, se hizo una cirugía. Entonces lo más rápido que debemos de tener en cuenta es iniciar una nutrición enteral temprana. Hacer un esofagograma entre el quinto y séptimo día. ¿Qué es un esofagograma? Es dar un trago de medio hidrosoluble y ver si hay fuga de la anastomosis esofagoyeyunal. Usualmente casi todas terminan en esofagoyeyuno, se llama con gastrectomía, o una anastomosis esofagogástrica, dependiendo de la recepción, si fue local.
El reconocimiento de las tasas de filtración usualmente se dan entre el quinto y séptimo día, por eso es la importancia hacer un esofagograma en esa fase, porque recuerden muy bien que el esófago está en el mediastino, y si está en el mediastino, y si tengo una anastomosis a nivel intratorácica, llámese esófago yeyunal, puede presentarme una entidad que es la mediastinitis, y al presentarme una mediastinitis tiene una alta tasa de mortalidad. Cuando se presentan estas fugas, dependiendo del sitio, puede uno recurrir a la utilización de los stent y poder corregir en vía endoluminar una filtración a través de un stent. Entonces, es muy importante que ustedes como médicos generales en el postoperatorio, cuando estén trabajando en piso y tengan un paciente con un tumor resecado del esófago, deben de tener en cuenta todas estas implicaciones. La dieta no puede ser que termine este operado y al quinto o séptimo día darle una fritanga o darle pataconas, cosas duras. No, así mismo uno va empezando y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que siempre piensen en las fugas o fístulas de anastomosis que se pueden presentar en el tiempo que esté el paciente. Entonces, llegando a las conclusiones, la incidencia de los adenocarcinomas y tanto del esófago y de la unión, el pronóstico sigue siendo un poco minoso, o minoso no, un poco más desalentador frente a los gástricos, porque cuando ya están tardíos a nivel del esófago, su diseminación linfática es mucho más rápida y por ende tasa alta de mortalidad. La cirugía es curativa, sí, y la adyuvancia también dependiendo. La terapia endoscópica está solamente limitada a los tumores de inciso que no han atravesado la lámina propia, y esos son los tumores que se le puede hacer mucosal. Los tumores que tienen mayor riesgo de compromiso ganglionar pues requieren un mayor tiempo que un evento quirúrgico más grande. Entonces, si ya son estos tumores que son T3, T4, pues su recepción no va a ser local, sino tiene que irse con márgenes extendidos a más de 5 centímetros a cada lado. Los IWAR3, como les mencioné, deben ser manejados como tumores gástricos y no como tumores de la unión gastroesofágica. Los tumores T3 se benefician de quimio y radioterapia y neoadyuvancia. La resección quirúrgica siempre debe ir con vaciamiento ganglionar y resecciones oncológicas. Corregir los factores de riesgo, mejorar la calidad de vida, el ejercicio y una endoscopia temprana. ¿Por qué una endoscopia temprana? Pues estamos, comparte, se compite a nivel mundial porque es uno de los países con mayor incidencia de cáncer gástrico. Por ende, un tumor gástrico que puede ascender patología oncológica gástrica de todos los colombianos, en mi concepto deberíamos de tener una endoscopia como mínimo a los 18 años. Bueno, doctores, esto era para hablarles de tumores de esófago y de la unión gastroesofágica. ¿Tienen dudas acerca de este tema? Doctores, ¿tienen dudas acerca de esos? Parece que no, doctor. Chongos. ¿Me escucharon o no? ¿O si estoy dando la clase? ¿Está apagado el micrófono? No, sí se escucha, doctor. ¿No hay preguntas? No, señor. Creo que no, doctor. Ok. Bueno, teníamos otra clase atrasada que era pie diabético, si no estoy mal. Sí, Pie señor. diabético, poliposis. Bueno, resulta que es que en el primer cronograma que me enviaron a mí,
comenzando semestre me parecía poliposis y a última hora me enteré que es pie diabético. Para hablarles de pie diabético hay que tener en cuenta que es una patología clínica, es una patología que manejan los internistas, y el pie diabético es una complicación de un mal tratamiento de la diabetes. En sí lo que vamos a hablar es de una complicación médica de una patología específica. Por ende, debemos de tener en cuenta varios factores. Uno, que para tener pie diabético hay que ser diabético. Dos, que si tiene pie diabético o es un pie en riesgo, es porque tiene una diabetes y no se la está controlando adecuadamente. Tres, que es una patología que incluye, debe ser manejada por dos especializaciones principales. Una que es medicina interna y dos que es cirugía. Los cirujanos estamos con el conocimiento para resolver y controlar una complicación siendo ablativos. Me explico. Vamos simplemente a desbridar, a retirar tejido muerto y amputar. Nada más. Algo que no podemos hacer desde nuestras manos es lo único que podemos hacer. Porque ¿quiénes pueden hacer muchísimo? El médico general. ¿Quiénes pueden hacer muchísimo? El médico internista. Además del médico internista, creo que los que mayor responsabilidad tienen son los médicos generales. Por ende, creo que al final, después de haber pensado cómo darles esta charla o qué pensar para explicarles a ustedes, pude entender que es que el médico general es el que mayor tiempo tiene para poder evaluar si el paciente tiene o no algún factor de riesgo para desarrollar un pie diabético. Porque los que siempre diagnostican primero la diabetes son los médicos generales. Nunca van a ver un internista diagnosticando una diabetes. Médico general, llega el paciente, tengo mareo, tengo mucha sed, estoy orinando mucho, estoy orinando poquito, estoy perdiendo pérdida de peso. Entonces el médico general le dice, hágase una glucosa, unos triglicéridos, X. Y vuelven conmigo. Y oh, sorpresa, una glucometría, una glucosa en ayunas en 200. Entonces, ustedes empiezan a evaluar y a diagnosticar una diabetes. Pero entonces, se quedan como simplemente con la diabetes. Entonces, sí, diabetes, le piden hemoglobina glicosilada y se va para el del médico internista. ¿Y qué más? ¿Vieron algo más? Descartaron si tenía una nefropatía diabética, una retinopatía diabética, evaluaron si tenía una microangiopatía diabética, o simplemente se van a dedicar, y perdónenme la expresión, a ser médicos de triage. ¿Médico de triage qué es? Nada, tiene diabetes para el internista. Tiene con el cálculo de la vesícula para el del cirujano. Tiene un pie caído para el del ortopedista. No sé, tiene un genuvaro para el del ortopedista. Tiene un Parkinson para el de... No, ustedes tienen que aprender a ser clínicos y tener pensamiento quirúrgico. Desafortunadamente, a diferencia de hace muchos años, los médicos generales tenían la potestad, dependiendo de su ubicación laboral, podían operar. Había médicos generales que hacían cesáreas, había médicos generales que hacían apendicectomías. Obviamente, todo ha venido cambiando con la legislación y el avance de la tecnología y todo. Por ende, entonces, el médico general ha perdido gran parte del trabajo. Si nosotros como cirujanos generales hemos perdido campo de acción con las subespecializaciones, obviamente ustedes, los médicos generales, han perdido muchísimo más campo de acción, pero eso no quiere decir que no lo puedan ser. Que ustedes no puedan operar una apendicitis, listo, no la pueden operar, pero la pueden diagnosticar, la pueden manejar en el postoperatorio. Que ustedes no puedan hacer una cesárea, eso no los implica y no los exime y no tienen el conocimiento de saber qué paciente se puede beneficiar de una cesárea. Así mismo pasa con esta patología. ¿Qué es que la diabetes la maneja el internista? Bueno, sí, se la maneja el internista. Pero, usted diagnosticó la diabetes. ¿Y qué? ¿Lo manda para el internista o le empieza tratamiento médico alguno? Ustedes no le van a empezar una metformina
o no le van a empezar insulina si les llegó una glucometría en 500. Entonces, mi punto va en que ustedes tienen que ser clínicos y tener conocimiento quirúrgico. De ahí viene la importancia de que vamos a empezar a hablar de las complicaciones de lo que es un pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? Lo que ya les estaba hablando yo. Es una alteración a nivel sensitiva que por acción continua y un estrés oxidativo, que vamos a leer la fisiología ahorita más adelante, vamos a tener unas alteraciones de la sensibilidad y vamos a tener alteraciones de componentes vasculares y por ende vamos a tener úlceras en los pies y estas úlceras posteriormente van a terminar en complicaciones mayores sobreinfectadas con invasión de gérmenes a tejidos blandos y posteriormente necrosis. Estas cifras son aterradoras y desgarradoras. Ver cómo los pacientes diabéticos pueden terminar con amputaciones y tener en cuenta que casi todas las amputaciones fueron prevenibles. ¿Prevenibles por qué? Porque si desde un comienzo el paciente es juicioso, es receptivo y cambia las condiciones nutricionales y de ejercicio, y el médico general, el hasta el mismo cirujano, porque es que también no me quita a mí la responsabilidad. Si yo voy a operar a un paciente diabético, pues yo estoy en la obligación de ver cómo está comiendo, qué se está aplicando, ver cómo está controlando el azúcar. Entonces es una responsabilidad de todo el personal médico y pueden ser prevenibles. Entonces perder una extremidad solo por un descuido médico o un descuido personal del mismo paciente es triste. Por eso ver una cirugía no es fácil. Biología, Doctor, nada, hay un daño en... doctor, ¿usted está compartiendo diapositivas? ¿Sí? Pues no las visualizo, no sé si los demás tampoco. Ahora sí. Aparece, son tumores esofágicos. Y a mí me sale igual. Tumores esofágicos. ¿Sí? A mí Ah, igual. ok. ¿Qué pasó? Chavos. ¿Y por qué no me habían dicho antes? Pensamos que no Ya había lo algo he interrumpido antes, doctor, pero no me había escuchado. Entonces, la definición para la que las puedan ver y grabar después, las epidemiologías de lo que se estaba hablando. Doctor, qué pena, pero sigue apareciendo tumores esofágicos. ¿Verdad? ¿En serio? Miércoles. Sí, Señor. Espérate. Entonces, por acá, cerrar. ¿Qué le sigue apareciendo? tumores. Tumores esofágicos. Bueno, ¿por qué? Ah, ya se fueron las diapositivas. ¿Ya se fueron? Sí, ya no aparecen. Sí, doctor, ya no. Y ahora, Ahora Sí, sí. doctor. ok. Bueno, espera que ahora se me bloqueó el computador. ¿Alguien me escucha? Que tengo el computador bloqueado. Sí, doctor, se escucha. ¿Qué, Lo qué ven? escuchamos. Definición. Las de diabetes. ¿Pero la ven en presentación o solo en como la página de PowerPoint? La página de PowerPoint. La página. No, sí tengo, está bloqueado. Oh, maldita sea, tengo que cambiar de computador. Bueno, unos minuticos por favor porque hay una falla técnica acá.
¿Ya pueden ver algo? Epidemiología, doctor, pero sigue en PowerPoint, no en... Ahora sí, ahora Ya, sí está en proyecto. ya. Sí, Sí. clica. Bueno, frente a la etiología, pues la etiología, ya saben lo que les está explicando, pues un daño a nivel sensitivo y un daño a nivel vascular, que por ende vamos a tener una enfermedad neuropatía diabética y una vasculopatía diabética. Factores de riesgo, ¿cuáles? En no ser juicioso, en no escuchar al médico o ir a un médico. Factores de riesgo locales, los pies, tipo de calzado, si están descalzos, si son personas pobres, o pobres no, faltos de conocimiento, porque no hay, pues pobre es aquel que tiene falta de afecto. Personas de recursos que no puedan comprar un zapato adecuado, zapatos pequeños. Que vivan en el campo, un ejemplo, entonces son pacientes que viven mayor riesgo, pacientes que no vivan en ciudad, que vivan en ambientes sucios. Factores sistémicos, el control metabólico. Por internet ya hay zapatos, esos zapatos, esta foto la saqué de Amazon, busquen ahí, pueden entrar a Amazon y colocar zapatos para diabéticos y pum, les mandan zapatos. ¿Qué tienen de especial esos zapatos? Se dan cuenta, podemos ver los dedos, las uñas. Los pacientes con patologías vasculares usualmente no, por daño en la sensibilidad, pueden tener isquemias y no van a sentir dolor. Al no sentir dolor, el dedito puede estar negro y ellos no se dieron cuenta. Entonces, cuando pasamos por urgencia y vemos a los pacientes con pie negro y no le duelen, ¿por qué no le duele? Un daño en la sensibilidad y el tejido se murió. Y por ende no. La otra foto abajo son los nuevos parches, creo que ustedes lo conocen y saben mucho más de esto. Es un chip que se instala a nivel dérmico, dura 15 días más o menos y yo puedo tener una glucosa todo el tiempo a la hora que yo quiera, simplemente pasando el transductor y me va hablando el nivel de glicemia. ¿Cómo podemos disminuir los factores? Disminuyendo las complicaciones a nivel locales, utilizando sal adecuado, un buen lavado de pies, no andar descalzos, no meter los pies en áreas cochinas, estar revisando mis pies. Y la parte metabólica, pues, insulina, todos los medicamentos que sean para la diabetes y que yo pueda controlar. El cuadro clínico, ¿qué hacen los pacientes? Pues como son lesiones asintomáticas, pequeñas, perdiendo la sensibilidad, usualmente el paciente se hace curaciones. Que el agüita de hierbas, que el cidrón, que el piñón, que el palo de piñón. Me dicen los pacientes que yo me echo el palo de piñón, me echo el agua no sé qué, el agua sí sé cuándo, y todas estas cosas van haciendo aumento de la lesión y aumento del riesgo de sobreinfección y colonización y ¿vale? Se vuelve un círculo vicioso que al final termina en una lesión muy grande. La fisiopatología, entonces las glucosas elevadas en los pacientes, estos van a hacer que la alteración y la oxidación de los lípidos entren a través de un estrés y que la mitocondria empiece a trabajar más de lo normal. Entonces, todo esto, al tener tanta glucosa a nivel distal, las mitocondrias de los tejidos blandos van a empezar un estrés oxidativo. Al estar en un estrés oxidativo, posteriormente van a dañar el endotelio y van a tener una disfunción vascular. Entonces, por haber mayores radicales libres, por el estrés oxidativo, dañan la disfunción vascular. Posteriormente, al haber un daño de esto, pues va a haber un estado, una liberación y una producción de ácido nítrico. Acuérdense que el ácido nítrico lo que va a hacer es una vasodilatación y pues va a haber un efecto contrarregulador y entonces por un lado se dilata, por el otro lado se contrae y empiezan a haber una pérdida a nivel del sistema de la permeabilidad y posteriormente se va presentando una angiogénesis para poder llevar oxígeno a las células a los tejidos distantes y va a haber un periodo de cicatrización, la angiogénesis aumenta, va a haber una fibrinolisis, se van tapando las arterias principales, la angiogénesis continúa y posteriormente vamos a tener un daño ya estructural de las arterias grandes.
La hiperglicemia a nivel intracelular va a activar la proteína C, la proteína C, que esta a su vez va a empezar a modificar los genes y lo que está hablando, va a haber factores proinflamatorios y protrombóticas a nivel de estas células endoteliales por un daño a nivel del endotelial, que posteriormente todo va a alterar las alteraciones, va a llevar a una alteración vascular por una pérdida de la sensibilidad y una degeneración axonal y una desmineralización y posteriormente una neuropatía diabética. Esa es como la fisiopatología de las complicaciones. La clasificación del pie diabético, pues hay varias clasificaciones. Está la Texas, que es muy buena, me gusta mucho. Está la Warner también, que me gusta mucho. Y entonces estas clasificaciones es muy bueno que las sepan, que las conozcan. ¿Que se las pueden aprender de memoria? Sí, pero si ustedes se las saben, hagan uso de la tecnología. Pueden sacar una app y la app les da esto. ¿Qué no les da la app? El conocimiento que ustedes deben de tener. Entonces, la única manera de adquirir el conocimiento es leyendo, y las especificaciones no tienen que aprendérselas de memoria. Sépanlas y aplíquenlas. Si el paciente tiene un pie diabético, listo, venga, le saco la clasificación de texto. Listo. Punto. Van mejorando. Y cada vez que lo hagan, entre más veces lo hagan, se van aprendiendo al final la clasificación y ya. Simplemente deben de conocer, saber que existen. Y siempre sáquenlas. Van a clasificar la clasificación de Warner. Listo. 1, o 2, o 3. ¿La 1 qué es? Una úlcera superficial, La quinta, necrosis gangrena extendida. Sáquenlas, clasifíquenlas. A medida que ustedes la vayan clasificando día a día, se las van aprendiendo de memoria. Pie grado 0 es un pie en riesgo. ¿Quiénes tienen pie en riesgo? Cualquier diabético, punto. Entonces, un diagnóstico en un paciente diabético es un pie de riesgo grado 0. Está esta otra clasificación Wi-Fi. Espera con ustedes. Lo mismo, son clasificaciones. ¿Cuál sirve? Cualquiera. ¿Todas son buenas? Sí. ¿Para qué me sirve a mí como cirujano? Para saber si ese paciente va a desviamiento local o amputación. ¿Para qué les sirve a ustedes? Para clasificarlo. ¿Para qué más les sirve? Para diagnosticarlo. ¿Pueden hacer algo ustedes como médicos generales? Sí. ¿Que tiene gangrena? Pues no hay nada que hacer. ¿Le pueden empezar antibiótico? Deben empezarle. ¿Que tiene una úlcera superficial? Le pueden empezar le controlan la diabetes, le hacen control de antimicrobiano, le dan antibiótico y le pueden hacer curaciones locales sin necesidad de llegar a un centro de salud de tercer nivel. Por eso es muy importante que ustedes la sepan y les puedan evaluar. Las lesiones 1 o 2, ustedes pueden tratar de manejarlas, pero ya las 3 no. A la 1 ustedes la pueden manejar en un consultorio, le dan antibióticos, le mandan curaciones, ven el paciente cómo evoluciona, lo están citando 8, 15 días. La 2, bueno, pueden también, la 3 sí ya no, porque la 3 ya hay un componente, una úlcera profunda, que ya está haciendo compromiso del hueso, y ese hueso ustedes ya no pueden evaluarlos como médicos generales, por eso ustedes pueden clasificarlo y sacarla hasta la 1 y 2, lo pueden manejar, teniendo en cuenta siempre los factores de riesgo del paciente. No, si es un viejito de 80 años con una fracción de eyección del 10%, pues no lo va a tener por consulta externa, lo va a remitir. Asimismo, pues vienen las demás cosas. El diagnóstico del pie diabético, como todo paciente sospechoso tiene riesgo. Entonces yo sospecho, hago una anamnesis, busco factores de riesgo, hago una exploración física, busco pulsos, los pacientes van perdiendo pulso, ya estos pacientes usualmente crónicos de diabetes también cursan con otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad arterial oclusiva crónica, que también es secundaria a las hipertensiones. Entonces es muy poco ver un paciente diabético y que no sea hipertenso, usualmente van con el combo, como les digo yo, diabético y hipertenso. Entonces ellos pueden tener dos tipos de enfermedad, una neuropatía diabética, una vasculopatía diabética y una enfermedad arterial oclusiva crónica por daño y deterioro de las placas y arteriosclerosis a nivel de las placas arteriales. Entonces, dependiendo de eso, yo empiezo a evaluar si tienen isquemia o no, cómo hago el test de monofilamento frente a la sensibilidad, le voy pinchando, le voy viendo la sensibilidad, utilizo el diapasón y voy haciendo estudios ecográficos en los cuales yo puedo evaluar la permeabilidad. Y dependiendo de eso, yo puedo al final definir el grado de
neuropatía diabética que tiene este paciente, dependiendo de la sensibilidad, dependiendo de la vasculopatía, dependiendo del grado de la severidad del Doppler, y así mismo ir pensando. ¿El Doppler es útil? Sí. ¿Qué tan útil? Simplemente me hace prender las alarmas, porque el gol estándar y el diagnóstico definitivo hace la arteriografía, que me va a mostrar el compromiso arterial que tiene el paciente. Estos pacientes pueden cursar con osteomielitis, por ende es muy importante tener en cuenta las gamografías óseas y ver la invasión bacteriana a nivel del hueso y las complicaciones que pueden llevar. Con osteomielitis crónica, pérdidas del tejido celular subcutáneo, pérdidas de eso, entonces son pacientes que al final terminan amputados porque pues no hay cómo reconstruirlos. Los diagnósticos microbiológicos siempre se deben hacer tomas muestras de cultivos, porque como les expliqué desde el comienzo, son pacientes que han estado mucho tiempo haciéndose curaciones en casa, son pacientes que han alterado la microbiota, son pacientes que han tomado antibióticos porque el de la farmacia les dice, venga, tómese esto que eso le sirve. Entonces, no. Estos pacientes, al ser también diabéticos, pueden tener otras comorbilidades. Muy importante poder estadificar a tiempo el germen y asimismo tratarlo. Usualmente uno empieza con antibióticos que me hagan cubrimiento gram positivos y gram negativos, y dependiendo del cultivo van a requerir antibiótico terapia amplio espectro. Cultivo, gran, antibiograma. Y el tratamiento, prevención. Siempre es mejor prevenir que evaluar que sea un equipo multidisciplinario, evaluar las posibilidades del cambio de higiene, el cambio de calzado, la prevención, traumas, evaluar los factores de riesgo de las úlceras, tratarlas a tiempo, utilizar apósitos medicados, manejo interdisciplinario, también por psiquiatría y psicología, y al último que no debe llegar es al cirujano, es el que no debe llegar. Un pie diabético nunca debe llegar al cirujano. Si llega al cirujano es porque ya hay que entrar a desbriar una lesión grande o a entrar a amputar. Usualmente las lesiones pequeñas se deben manejar con antibióticos y con apósitos y curaciones, y con eso basta y sobra. Hey, qué pena con ustedes, pero tengo algo. Ni tomando líquido, no sé qué tengo, están en una laringitis, qué pena con ustedes. Las recomendaciones básicas, que esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta: higiene de sus pies, lavado de manos y pies, que se sequen muy bien los pies, evitar hongos, evitar onicomicosis, estar haciendo un pedicure adecuado, calzado blando, cómodo, que no aprieten, evitar lesiones, no proteger los pies del paciente. Las recomendaciones grandes son: ya cuando hay un daño a nivel arterial, que están tapadas las arterias, pues después de arteriografía, de muchos estudios, hay que tratar de hacer derivaciones arteriales o algún tipo de angioplastia, que es introducir un stent a nivel de una arteria y tratar de dilatarlas para que el flujo sanguíneo exista y mejore. Dispositivos ortopédicos para alivios de presión y manejo en los pacientes con pie diabéticos. Desviamiento quirúrgico: si toca operar, pues nada, hay que desviar y quitar el tejido necrótico. Y las terapias después, ahí vienen los múltiples terapias que hay. Factores de crecimiento epidermoide, como la fitoestimulina, factores apósitos húmedos, como el agua gel, apósitos secos, como el Duoderm, y terapias de presión negativa tipo VAC. Todas ellas, aquellas acciones que puedan hacer que me aumente la proliferación y la cicatrización. Por ejemplo, en la gangrena, en la lesión tipo 3, entonces se hace un desbriamiento, se remueve el hueso, se curetea, se hace y se da el antibiótico, pero va a quedar un tejido expuesto. Si simplemente el local, que es pequeño, es de grado 3, pues ese paciente no va a terminar amputado, queda con una resección, pero va a quedar con un tejido muy grande, profundo, que es el que yo voy a empezar a cicatrizar. ¿Cómo lo puedo cicatrizar? Pues con lo que les acabo de explicar: Duoderm, apósitos húmedos, factores de crecimiento epidermoide, y así mismo. Las recomendaciones de antibiótico-terapia: clasificación de la ITSA dependiendo de la severidad. Cuando llegan así
el riesgo de choque séptico es muy grande en estos pacientes. Entonces, cuando yo veo un paciente en pie diabético, Warner 4 o 5, vemos que los internistas empiezan de una piperacilina alta o alta, y dependiendo del germen, empiezan vancomicina. Empiezan muy altos, los cultivan por el riesgo de pseudomonas y posteriormente van disminuyendo la antibiótico-terapia una vez el cirujano haga control del foco infeccioso. Entonces, la antibiótico-terapia depende mucho de la presentación en la cual estén. Si estamos comentando, pueden utilizar trimethoprim sulfametazol, clindamicina, cefalexina, dependiendo del tipo de úlcera que están, y siempre hagan los cultivos, como les comenté al comienzo. El tratamiento local, eso es de lo que les estaba hablando, controlar la humedad, tejido limpio, secar muy bien las heridas, realizar lavados, y el antimicrobiano debe siempre estar dirigido a la bacteria. ¿Y cómo se puede hacer? Con el cultivo, no me canso de repetírselo, por lo cual deben hacerlo. Deben hacerlo. Doctor, ¿nos está escuchando? Doctor, si su merced está hablando, no se le está escuchando. Chicos, estaba hablando con el doctor. Lo que pasa es que el computador se le volvió loco y me dice que para él tiene la pantalla negra, pero yo le estaba explicando a él que nosotros estábamos pues todavía viendo las diapositivas, entonces dijo que le faltaban solamente 2, que va a mandar un audio con lo que hacía falta y que ya vamos como por terminada la charla. Bueno, vale, Aleja, gracias.